En línea. Esta mañana quiero dar la bienvenida a nuestra directora general del Instituto Sinaloense de las Mujeres, la licenciada Laura del Carmen González Bon, a quien cedo en este momento el uso de la voz. Adelante, licenciada, bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto saludarlas esta mañana de viernes que vamos a cerrar semana y iniciar el fin de semana con una conferencista para mí muy querida, Pepa Bojo Ballester, que ya ha estado otras veces aquí en el Instituto Sinaloense de las Mujeres. Hoy está en este ISMujeres, siempre a tu lado, en línea. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia desde 1985, psicoterapeuta de orientación gestal por la Escuela Francesa de Gestalterapia, terapeuta grupal acreditada por la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, tiene un posgrado en autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas en terapia de reencuentro en FINASAMS, formación que incluye la perspectiva de género. Es una experta en género, psicoterapeuta en violencia de género y grupos de empoderamiento de mujeres. Colabora en programas de asistencia psicológica a víctimas de violencia machista en la Diputación de Guipúzcoa del País Vasco desde el 2002 hasta la actualidad. Dirige varios grupos de empoderamiento para mujeres que han enfrentado violencia de género desde el 2005. Imparte talleres de empoderamiento para mujeres. Colabora como formadora en el Máster en Igualdad de Mujeres y Hombres de la Universidad del País Vasco y realiza conferencias, publicaciones, y es una mujer dedicada a su trabajo y dedicada sobre todo a apoyar a las mujeres. Una mujer que apoya a mujeres y que esta mañana la tenemos aquí. Me da mucho gusto, Pepa, saludarte. Ella desde el otro lado del Atlántico, allá. Saludamos, allá ya es la tarde, noche, Pepa, sí es verdad. Buenas noches para ti, buenos días para todas y todos aquí. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Y bueno, pues sí, encantada, ¿no?, de este puente que hemos tendido, ¿no?, a un lado y al otro del océano, de poder encontrarnos así tan fácil, que parece que estamos al ladito casi, y compartir pues sensaciones y emociones que tenemos todas las personas, todos los seres del mundo y las mujeres de todo el planeta, ¿no?, poder compartir, ¿no? Aunque las circunstancias son diferentes, pero es verdad que como mujeres creo que estamos viviendo pues cosas muy similares, ¿no? Entonces a mí bueno, si yo puedo contribuir en contaros cosas que aquí también vamos hablando de ellas, ¿no?, pues estupendo, ¿no? Y me gustó mucho, ¿no?, esta idea de hablar de la resiliencia, porque tenemos ya que empezar a hablar de estas cosas. Cuando empiezas con cualquier problema o yo qué sé, un viaje o una travesía, si va a ser cortita, bueno, ya lo tienes todo previsto, sabes cómo empiezas, bueno, más o menos cómo acabarás, regulas lo que llevas, pero cuando las travesías se hacen muy largas, como está pasando ahora, pues pasas primero de la sorpresa, las emociones del principio, el ver cómo arreglamos esto, el creer que está en nuestras manos y se va a pasar rápido, y empezamos a ver que la cosa se alarga, empezamos a cansarnos, como en cualquier viaje largo, que ya no ves dónde está la meta, y ahí hemos de empezar a hablar de qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer para saber que es un camino que nos va a requerir fortaleza y nos va a requerir mucha fuerza y nos va a requerir creer, sobre todo en nosotras. Yo, desde luego, creo que el mensaje que nos hemos de repetir es que hemos de creer absolutamente en nosotras y en nuestras capacidades. Y es cierto que las mujeres aquí también estamos soportando de manera diferente, la crisis está impactando de forma diferente, y entonces entre teletrabajos, pérdidas de trabajos precarios, enfermedades, atender a los enfermos, pérdidas personales, para las mujeres está siendo una crisis que tiene como muchas caras, ¿no? Problemas económicos, problemas de convivencia, problemas de violencia,
pero todos los problemas afectivos de nuestro alrededor también, ¿no? Las mujeres nos ocupamos mucho del cuidado afectivo del entorno, ¿no? Y sufrimos por ello, ¿no? Entonces también tenemos esa carga, ¿no? De los afectos, de que todo el mundo esté bien, de que los seres que queremos estén bien. Entonces llevamos muchas cargas encima, ¿eh? Entonces yo desde luego hoy lo que quiero hablar es de la esperanza, ¿no? Y de qué podemos hacer, porque como os he dicho antes, ahora ya, precisamente como el camino es largo, nos va a tocar parar y empezar a ver qué podemos hacer para acumular energía. Y bueno, pues y ver qué necesitamos. Cuando los caminos son largos hay que parar y en cada parada decir, ahora qué necesito, qué me viene bien, porque esto pensaba que iba a acabar pronto. ¿Y qué estoy aprendiendo? ¿Y qué me está sirviendo de lo aprendido? Y venga, y otra vez, ¿no? Otro tramo. Entonces, bueno, pues ahora creo que está muy bien que tomemos conciencia de algo maravilloso que tenemos los seres humanos, que es la capacidad de la resiliencia, que es maravilloso. Y que gracias a eso, realmente gracias a eso, los seres humanos hemos sobrevivido, porque tenemos que pensar que desde la prehistoria las cosas que habremos vivido, ¿no? Pandemias, circunstancias, bueno, inimaginables, ¿no? Problemas enormes, ¿no? Y sin embargo la humanidad, hemos sido capaces no solo de salir y sobrevivir, sino de salir mejor, aprendiendo y desarrollándonos, ¿no? Como seres, como personas, como seres humanos. Entonces la resiliencia habla de esto, ¿no? De esa capacidad tan extraordinaria que tenemos de afrontar las adversidades. Y es cierto que la resiliencia es innata y también es verdad que podemos ver qué nos va a ayudar, ¿no? Y eso es un poco lo que también hoy os voy a contar, ¿no? ¿Qué nos va a ayudar? Pero es innata, es innata. Y también hay algo que dicen todos los expertos en resiliencia y es que nadie, ninguna persona es resiliente a solas. Nadie. La resiliencia necesita de un entorno, ¿eh? Cuando se empezó a hablar a investigar la resiliencia, sobre todo fue después de la Segunda Guerra Mundial en psicología, ¿eh? Y le pusimos esa palabra, fue después de la Segunda Guerra Mundial, porque se veía que había personas que, pese a todo lo que habían sufrido, incluso en campos de concentración nazi, habían salido sin amargura, sin estar enfadados con la vida, al revés, habían salido creyendo en la vida, con capacidad para vivir y transmitir cosas bellas a sus seres queridos, no para transmitir amargura, no para transmitir miedo, ¿no? Entonces veían cómo había gente que era capaz de hacer algo así, ¿no? Hay un hombre, Boris Cyrulnik, que es el que más ha escrito de resiliencia, o el que empezó a escribir, ¿no? Y él perdió a sus padres en un campo de concentración y él muy pequeño estuvo en un campo de concentración. Y cuando se le hace entrevistas, en muchas entrevistas, él dice que él se hizo resiliente gracias al amor. Y el amor, pues el amor que le podían dar la gente que estaba con él, que ocuparon el lugar de sus padres, ¿no? Y que le animaban, le tranquilizaban y le dieron ese amor, ¿no? Que gracias al amor yo pude crear en mí una especie de lucecita, pude creer, ¿no? En mí y pude creer en la vida, ¿no? Entonces, eso todos coinciden, ¿no? La resiliencia a solas no se construye, no se desarrolla conjuntamente, ¿no? Necesitamos a las personas para desarrollar la resiliencia y necesitamos el amor, ¿no? O tener un soporte o un espacio o un lugar o una gente que nos da eso, nos da arrope, nos arropa, cree en nosotros, en nosotras, nos influye, ¿no? Nos da esa especie de, nos infunde ánimo, nos infunde ilusión y eso es algo que todas, ¿no? Que entre nosotras, entre las mujeres también estamos haciendo, ¿no? De alguna manera. Y es cierto que la resiliencia
se desarrolla en las crisis. Y es cierto que nadie queremos pasar crisis y nadie queremos sufrir, es cierto. Pero también es cierto que todos los seres humanos vamos a pasar por situaciones así. Y la resiliencia precisamente es ahí donde se desarrolla. No se desarrolla en casa, tranquilamente, cuando todo nos va bien. Cuando todo nos va bien disfrutamos de las cosas y las compartimos, pero la resiliencia entendida como la capacidad de afrontar adversidades y de que en mí se desarrolle algo o madure algo que me hace más fuerte, eso se desarrolla en las crisis y en las circunstancias duras. Es un poco como si yo pretendiera hacerme escaladora y subir un monte y estar en casa, ¿no? Sin moverme. Entonces no puede ser, ¿no? Tengo que ir al monte, me tengo que cansar, tengo que sentir que me duelen las piernas, tener agujetas, tengo que sentir que igual no puedo, que tengo que entrenar un poco más, tengo que incluso estar un poco cansada porque ya me duele todo, pero así las piernas se me van fortaleciendo. Las piernas y mi espíritu de montañera, ¿no? Porque voy entendiendo que, bueno, pues que también tengo que aprender un poco a regular mi ritmo, ¿eh? Entonces, ¿cómo aprendo esto? Yendo al monte. Las piernas se desarrollan, aprendo a regular el ritmo, aprendo a darme cuenta de qué necesito yo cuando voy al monte. Pues la resiliencia es exactamente igual. Se desarrolla a través del sufrimiento. No hay... Realmente salimos del sufrimiento atravesando el sufrimiento, no hay ninguna otra forma de hacerlo. Y ahí es donde se va a desarrollar la resiliencia, no la musculatura. Es una musculatura, yo diría, psicológica y es una musculatura también del alma, ¿no? Que pasando precisamente por esas vicisitudes, algo en nosotras se va construyendo, se va fortaleciendo y algo en nosotras hace como una especie de alquimia. Vamos comprendiendo cosas, me voy conociendo, voy entendiendo qué necesito, voy dándome cuenta y descubriéndome también, descubriéndome con fortalezas, voy generando en mi fe, una fe en mí, pero eso se hace haciendo el camino, ¿no? Entonces, estamos en ese momento, yo creo que estamos en un momento en el que, por eso os digo que hemos de creer absolutamente en que todo esto que estamos viviendo nos va a servir para algo. Nos va a servir para ser más resilientes. Yo no tengo ninguna duda de esto. Personalmente, pero también como grupo, también como sociedad, ¿no? Para ser más resilientes. Y la resiliencia realmente lo que hace es seres humanos mucho más empáticos, mucho más comprensivos, mucho más humanos, con una gran capacidad de sostener a otras personas, de empatizar con otras personas, ¿eh? La resiliencia no hace personas amargadas y enfadadas con la vida, eso sería al contrario, ¿no? Cuando alguien no ha podido, o se ha quedado atascado o no ha podido generar suficiente resiliencia, tal vez necesita ayuda, ¿eh? Entonces, yo no tengo ninguna duda de que nos tiene que servir para esto, ¿no? Para que esos aprendizajes que hagamos nos haga a los seres humanos muchísimo más empáticos, ¿no? Y muchísimo más solidarios y nos tengamos también herramientas, ¿no? Para enfrentar las situaciones. Y bueno, el título realmente es Buscando, creando caminos de resiliencia, porque es una capacidad innata, pero es verdad que se puede desarrollar, es cierto que se puede desarrollar. Y sabemos algunas cosas que son interesantes o que pueden ayudar. Por ejemplo, yo os voy a citar algunas claves para desarrollar la resiliencia y luego también como cosas concretas, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué necesitamos? Pues algo que es la aceptación del dolor. Eso a veces requiere un tiempo, ¿eh? Requiere un tiempo aceptar lo que estoy viviendo, aceptar lo que estoy sintiendo, pero paradójicamente, en el momento en que se acepta lo que estoy sintiendo, mi propio dolor, mi sufrimiento, las pérdidas, mi vulnerabilidad, mis emociones, en el momento en que aceptamos, algo empieza a diluirse, algo empieza a tranquilizarse, porque la no aceptación es como si nos enfrentáramos a nosotras mismas.
Yo me enfrento contra mí misma porque no quiero esto. Y perdemos mucha energía y además me enfrento conmigo misma, ¿no? Y ahí me desanimo, me decepciono. Entonces, es un paso muy importante. Es cierto que a veces, creo que para todo lo que os voy a decir, los demás y el grupo nos puede ayudar mucho, porque escuchando a otras personas, de repente tú ves que se pueden hacer las cosas de otra manera o te estimula. Entonces la aceptación no es fácil, pero es cierto que para ser resilientes ese sería el primer paso. Aceptar esto que está ocurriendo, esto que estoy viviendo. Y ya os digo que a partir de ahí algo empieza, incluso el dolor empieza a ser llevadero de otra manera, porque ya no estamos contra, estamos a favor, voy a mi favor, no voy contra, ni contra la vida. Entonces eso es muy importante, ese punto. Eso mismo, cada vez que hemos sufrido resiliencia, cada vez que hemos sufrido golpes y hemos ido aceptando los golpes, ciertamente, eso, ¿veis? Ya nos ayuda para la siguiente, ¿no? Yo ya sé que la aceptación forma parte, ¿no?, de la vida. Cada crisis nos ha hecho más resiliente para la siguiente. Otra clave muy importante es estas emociones que son dolorosas, que no nos gustan, ¿no? El desánimo, el dolor, la tristeza, la rabia, aprender a gestionarlas bien. Y yo también he tenido que aprender, yo intuitivamente tampoco sabía, porque de entrada lo que no quería era sentir lo que sentía, ¿no? No queremos sentir enfado, no queremos sentir dolor. Entonces, cuando ya aceptas que esto está en ti, bueno, ¿cómo lo puedo gestionar? La gestión de las emociones es un punto muy importante. A mí me han ayudado también muchas personas, ¿no? He tenido que aprender y me han tenido que contar que puedo respirar, que me puedo relajar, que me puedo dar un paseo, ¿no? Pero sobre todo no asustarnos de lo que sentimos. Puedo tener miedo, puedo tener rabia, pero eso se va a pasar. Las emociones pasan. No nos vamos a quedar toda la vida, no queremos quedarnos toda la vida ahí. Otra clave muy importante es saber, para mí además es una actitud que ayuda, saber que de todo lo que ocurra voy a aprender. Tener esa actitud de aprendizaje. Cuando estás en medio del ojo del huracán y del dolor, alguien te habla de aprender y no quieres ni escuchar. O sea, todo tiene un tiempo. Cuando uno está ahí, lo que tiene que hacer es aceptar lo que hay y gestionar estas emociones. Pero hay un momento en el que esa lucecita de esto va a servirme para algo, voy a aprender de ello. Solo la determinación de que de esto voy a aprender, tener la determinación, no sé cómo, pero tengo la determinación de que esto me va a hacer mejor. Esa determinación de aprender es muy importante. Y también es muy importante que nos lo recordemos, ¿no? y que nos estimulemos. Darle un sentido a lo vivido, que tiene un poco que ver con lo mismo. Eso ocurre al final, pero es cierto que la resiliencia tiene que ver con tener herramientas para gestionar lo que está ocurriendo, aceptar primero, tener esas herramientas de gestión emocional, ir aprendiendo de lo que ocurre, y el último paso de la resiliencia, que a veces ocurre casi cuando ya estamos saliendo del túnel, es darle un sentido. Darle un sentido es, esto al final, pues de verdad que me ha servido para algo. Eso es muy importante, porque si no es como si el sufrimiento fuera para nada, para nada. Es como si yo he subido 1000 veces al monte y dices, ¿para qué? Para nada, ¿no? Para ser fuerte, para subir más montes, para en la vida sentirme con unas buenas piernas, ser capaz de subir en los montes que quiera y ayudar a quien quiera subir montes. Entonces hemos de darle un sentido a lo que hemos vivido. Y eso ocurre más bien al final, pero esa última fase de las crisis son muy importantes para sentir la resiliencia. Ahora parece que hay un problema con el vídeo, no sé por qué, pero me estabais escuchando, ¿verdad?
Vale, solo fallaba el vídeo, ya está. Vale, así no tengo que repetir. Bien, entonces lo que os decía, al final del todo, darle sentido a lo que he vivido. Y el sentido es, ¿esto me ha servido? Pues sí. Pues sí, porque si queréis, os propongo ahora un minutito a quien quiera, ¿no? Si echamos la vista atrás, así un poquito atrás, bastante atrás, ¿no? Y pensamos en crisis que hayamos podido pasar y pensamos, ¿para qué me han servido? De aquella crisis que pasé a los 18, de a los 20, que tú me dejó mi amor, de a los tal, de esas crisis que yo pasé, ¿para qué me han servido? ¿Qué me han aportado? ¿Aprendizajes? Pensar un poco, porque a veces se nos olvida que grandes cosas las hemos aprendido en las crisis. Luego, en los momentos de bienestar, esas cosas que hemos aprendido las disfrutamos, las compartimos, pero se gestan en esos procesos. Entonces, mirando la vista atrás, seguramente podréis ver, pues es verdad, pues yo de aquel primer desamor que tuve, que sufrí muchísimo, que se me hundía el mundo, ¿no? Pues aprendí, bueno, pues a ser un poco más autónoma, un poquito más. Aprendí a darme cuenta de que, bueno, oye, pues que no solo, bueno, de que soy capaz de vivir yo sola, de hacer cosas sola, me hice un poco más fuerte, confío un poquito más en mí. A lo mejor de otra crisis que tuve, o de una pérdida dolorosa, aprendí lo importante que es el amor, lo que quiero priorizar en mi vida. Aprendí a hacerme humana y empática, porque igual antes era un poco insensible. Entonces, me hizo más humana ese sufrimiento, me hizo entender cómo sufrimos, todas las personas sufrimos igual y por las mismas cosas, ¿no? Me hizo poder sentir la complicidad, ¿no?, con las personas también, me hizo desarrollar la confianza, precisamente, en la vida. Entonces, de verdad, echar la vista atrás, porque hemos aprendido así, a través de crisis, de duelos, y aquí hemos llegado, ¿no?, con todos esos aprendizajes, y vamos a seguir. Eso sería un poco darle el sentido a lo vivido. Entonces, aceptar la crisis, gestionar las emociones, estar dispuesta a aprender, tener esa actitud de voy a aprender de esto y al final darle un sentido. Esto me ha servido para algo. Esto nos tiene que servir para algo a las mujeres, nos tiene que servir para algo a los seres humanos, ¿no? Y ahora, más que... Bueno, os voy a contar casi una historia que tiene que ver con la resiliencia, que es un cuento, es como un cuento que tiene que ver con un arte que se practica en Japón. En Japón hay un arte que se llama el kintsugi, que es una práctica en la que cogen objetos que se han roto de cerámica y los pegan con una resina de oro. Entonces estos jarrones luego están pegados y se ven perfectamente las grietas con el oro, con las resinas de oro, ¿no? Entonces os cuento un cuento, ¿no?, que tiene un poco que ver con esto, es como una metáfora, ¿no?, de una niña que nació en un lugar donde todas las personas cuando nacían con una bolsita. Y esa bolsita era como si fuera su esencia. Y en esa bolsita que había un cuenco, en cada persona el cuenco era de una manera, porque expresaba su esencia, y un tarrito con resina de oro. Y bueno, pues esta niña era pequeñita, pero siempre todo el mundo iba con su bolsita a todos los sitios. Empezó a andar y se cayó por primera vez. Y al caerse se le hizo una grieta en su cuenco. Bueno, siguió. Y luego, al cabo de un tiempo, de unos meses, pues se enfadó mucho y se disgustó mucho con sus amigos. Tanto disgusto que no quiso volver a hablar con ellos. Y se le rompieron 2 cachitos del cuenquito.
Y luego su madre le riñó y se le rompió otro cachito. Y luego tuvo un gran amor que tampoco funcionó y se le rompió totalmente el cuenco. Cada vez que ella tenía un obstáculo o sufría, se le rompía un trocito del cuenco, hasta que estaba totalmente roto. Total, que llegó un momento, ya 20 años, que dijo, no quiero saber nada de esto, de este cuenco. Así que lo metió en una bolsa y lo guardó en el sótano y dijo, me olvido, a partir de ahora nada me va a afectar y voy a vivir la vida sin importarme nada. Bueno, y empezó así unos años, intentando que nada le afectara, sin tener muchas relaciones, porque claro, con las relaciones efectivamente podemos sufrir, sin querer a nadie, porque si amo puedo sufrir, sin alegrarse de mucho, sin entristecerse mucho, haciendo muchas cosas para estar entretenida. Total, que al final se dio cuenta de que no era feliz, de que le faltaba algo, ¿no? Le faltaba una esencia, ¿no? Porque no conectaba con el amor, no conectaba con el dolor y no conectaba con el amor. Cuando queremos conectar con la vida nos da amor, nos da alegría, nos da tristeza, nos da dolor, nos da pasión, nos da entusiasmo, nos da miedo. Entonces no podemos decir esto sí, esto no, ¿no? Y entonces ella de repente se dio cuenta de que había vivido de espaldas a su cuenco, que era su esencia. Y un día volvió, lo rescató del sótano, lo sacó y empezó a hacer una cosa que hemos de hacer cuando somos resilientes, que es empezar a mirar cada trocito. Cuando miraba cada trocito le embargaba el dolor porque se acordaba de cuando se había roto ese cachito. ¿Veis? Aquí sería un poco la aceptación del dolor. Vamos a mirar, me voy a mirar. Empezó a mirar sus cachitos, sus dolores, y empezó a respirar con ese dolor. A todo esto había encontrado una amiga que le decía que iba a estar a su lado, que no se preocupe, que le va a ayudar. Entonces eso le infundía ánimos. Y empezó a ver los cachitos, a ver sus emociones, a respirar, a sentir que había alguien que le apoyaba. Y empezó también a aprender a decir, claro, bueno, empezó a aprender de la vida. Claro, es que estas cosas, pues normal, cuando me enfadé, aquello que me pasó, pues estas cosas pasan, aquello me enseñó algo, esto me enseñó otra cosa. Y entonces empezó a pegar los cachitos con esa resina que tenía. La resina sería esas fortalezas innatas que nos ayudan a pegarnos. Entonces ella empezó a pegar, hasta que al final construyó otra vez su cuenco y se dio cuenta que no era el mismo. Claro que no era el mismo cuenco. No somos las de antes. Era muchísimo más bello. Era un cuenco bello, un cuenco con una historia y bello, ¿no? Sus propias cicatrices eran bellas porque ese cuenco ahora para ella tenía un sentido. No podemos percibir que mi vida es bella cuando he pasado penalidades si no siento que he aprendido y que eso que he aprendido me ha hecho mejor. Entonces es cuando mis cicatrices y mi historia se vuelve una historia con sentido. Y eso es muy importante, muy importante. Y eso a veces necesitamos ayuda para poder hacer estos procesos. Entonces el pegamento es fortalezas que tenemos, como os he dicho, ¿no? Mirar un poco hacia atrás, qué hemos aprendido y qué nos ayudó a salir de esas crisis de antes. Lo que nos ayuda a salir de muchas otras crisis son nuestras fortalezas, nuestros pegamentos, que puede ser, pues igual resulta que yo descubro que soy una persona con mucha tesón, y eso sí una fortaleza, o con mucha paciencia, o con mucha capacidad de escucha. Entonces tenemos fortalezas, que es todo aquello que nos ha ayudado a salir antes. Por eso os digo, hacer el ejercicio de mirar qué me ha ayudado a salir de todo lo que he vivido. Esas son nuestras fortalezas.
internas. Tenemos fortalezas externas, que es mis amigos, mi familia, mi trabajo, el monte, la música, porque eso nos da fuerza. Entonces, todo eso, sin todo eso no podríamos. Por eso, eso que dicen todos los expertos en resiliencia, sola nadie se hace resiliente. Necesitamos de algo que nos ayuda. Entonces, están mis fortalezas internas, que las tengo que ver y valorar, y las fortalezas externas, que es eso de fuera, ¿no? Que me ha dado ánimo, estímulo, ejemplo, ayuda, me han ayudado en este camino. Y después de todo, cuando veo que todo esto ha tenido un sentido porque me ha construido, pues lo que os digo, ¿no? Mi vida se vuelve una vida con sentido, una vida bella. ¿Qué más? A ver, que quiero seguir un poco, aquí tengo apuntado, ¿qué más? Cosas concretas que nos pueden ayudar en el proceso de cura, de sanarnos o de cuando estamos ahí, ¿no? En otra nueva crisis. Lo que os he dicho antes, todos estos puntos de aceptar, gestionar bien, la actitud de aprender y de darle un sentido. Pero hay cosas que nos vienen bien. Por ejemplo, compartir lo que nos ocurre. Yo creo que las mujeres tenemos una suerte y es que nos juntamos, creamos grupos de ayuda o grupos de encuentro y eso nos ayuda. Entonces, compartir lo que nos ocurre, contar lo que nos ocurre. Cuando compartimos, la escucha, ¿no? Sentirnos escuchadas, sentirnos que hay alguien que recoge nuestra historia, ¿no? Porque es una historia importante. Y no hay juicio, porque cada una hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Otra cosa también importante, cosas concretas, es recordar que yo soy mucho más de lo que me ha ocurrido en mi vida. O sea, a mí me han pasado cosas, pero a mí no me definen las cosas que me han pasado solo. Yo soy mucho más que las circunstancias. Yo soy un ser capaz de transformar todo eso en algo. En algo. Otra cosa que creo que nos ayuda mucho es la autoestima. Creer en nosotras, pero como os digo, si hemos sido capaces, la humanidad, de hacer grandes cosas, nosotras, cada una de nosotras también, creer, la autoestima. Y si necesitamos, bueno, pues podemos buscar ayuda para que alguien me ayude, ¿no? A poder tener esa relación conmigo. Una buena manera de empezar con la autoestima es tratarnos bien, empezar a tratarme bien, decidir que me voy a tratar bien, que voy a ocuparme de mí, voy a hacer esas cositas que puedo hacer. Es verdad que a veces no tenemos casi ni tiempo y estamos muy atascadas, pero desde luego tratarse bien empieza por cogerse un trocito de día, un tiempo, da igual, pueden ser 10 minutos, en la noche, cuando ya todo el mundo está durmiendo, media hora. ¿Para qué? Para darme algo para mí. Ese darme algo para mí, eso construye la autoestima. Es el principio de construir nuestra autoestima. Me doy un tiempo, me doy un espacio y voy a cuidar de mí. Y me voy a tratar bien, voy a intentar comer cosas que me hacen bien, voy a intentar descansar, voy a ver cómo pido ayuda porque necesito, no puedo con tanto trabajo, no puedo con tanta carga afectiva, ¿no? Repartir, ¿no? Voy a ver cómo hago para que me ayuden. Tratarnos bien, el buen trato. Las emociones podemos aprender a gestionarlas, pero desde luego algo muy importante, respirar profundo y utilizar todo eso que nos sirve para poder sentir que desahogamos y liberamos lo que sentimos. La naturaleza es una gran herramienta. Salir, andar. En los grupos, por ejemplo, pues a veces bailar, cantar, digo también lo que hago yo con los grupos, ¿no? Pintar, charlar, ¿no? Y de repente ahí estamos también soltando todas las emociones, ¿eh? Entonces, muy importante que vayamos viendo cómo esta emoción puedo ir liberándola.
Y luego la naturaleza, hay cosas que además de que nos ayudan a liberar, porque igual a mí, por ejemplo, dar un paseo por la montaña, a mí me libera, yo libero muchos fuerte, ¿no? Andar un poco así fuerte, sale mucha tensión. Pero hay cosas que además nos cargan las pilas. También está muy bien ver qué me cargan las pilas. Contemplar un paisaje, una música, ¿eh? Una lectura, ¿eh? La relajación también es una gran herramienta. Y bueno, también hay que aprender a relajarse, pero a veces nos relajamos pues cosiendo, pintando, ¿eh? Pero claro, todo esto hemos de hacerlo, porque yo lo que me doy cuenta es que a veces cuando estamos mal y abatidas, el abatimiento se apodera de nosotras y no hacemos nada, porque lo que os digo son cosas muy sencillas a veces, que es ir al monte, ir a un lugar que te encante ese paisaje, ponerte una música, ponerme a pintar, ponerme a escribir, ponerme a leer, y no hacemos, ¿no? El abatimiento, ¿eh? Se apodera. Entonces ahí sí que hemos de estar alerta, decir, no, venga, ¿no? Poco a poco, pero voy a ir haciendo, ¿eh? Algo. La meditación es una ayuda porque nos ayuda a conectar con un espacio interior de calma y con esa luz, ¿no? Con esa chispa, ¿no? Pero es verdad que hay gente que dice, pues a mí me ayuda más la música, conectar con ese algo en mí, una luz en mí, ¿no? Hay una frase muy bonita que yo me la digo últimamente, que es, hay una luz en mí que ninguna tempestad puede apagar, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo conectamos con esa chispa que tenemos aquí dentro? Pues a veces es haciendo cosas, ¿eh? Como puede ser la música o la meditación, a quien le ayude. El amor, ¿no? Que dicen todos los expertos. El amor es rodearnos de gente, no tiene por qué ser gente que me ama, pero igual resulta que yo tengo un grupo donde trabajo con ellas, con las mujeres, y nos apoyamos mucho, nos tenemos mucho cariño y nos apoyamos y queremos estar bien todas y nos animamos y nos estimulamos, ¿no? Entonces, el grupo yo creo que es una gran herramienta de tener ese espacio de arrope y de empuje, ¿no? De impulso, ¿eh? Entonces, eso es rodearnos de amor. Pero a veces también el amor no quiere decir que tenga que tener gente que me quiere, que también. A veces es el amor que yo siento. Yo me acuerdo que este hombre Cyrulnik, en una entrevista que le preguntaban, él era pequeño y estaba en un campo de concentración, y él dice que a él le fascinó una mujer que había sido bailarina en no sé qué, una gran compañía de ópera o de ballet de Alemania. Y esa mujer dice que cuando volvían al barracón, que todo el mundo estaba absolutamente, mal, ¿no? ¿Cómo estarían, ¿no? Absolutamente derrotados. Él dice que se acordaba que esta mujer se ponía a bailar y cuando se ponía a bailar se le iluminaba la cara. Y el niño le preguntaba, ¿por qué bailas? Y ella decía, porque esto es mi luz y esto es lo que me ayuda, ¿no? Entonces, para mí esto es un poco el amor, cuando él hablaba de amor también. No solo es tener gente que me quiere y que me arrope, sí, es que si hay algo en mí que me conecta con algo bello, yo también estoy amando, ¿no? Podemos amar la música, podemos amar la danza, podemos amar. Y cuando conecto con algo que me gusta, yo estoy generando amor también, ¿eh? Entonces también para ella el baile era ese amor, ¿no? que necesitaba en ese momento, ¿no? Y el grupo, ¿eh? Y el grupo. Y a ver si hay algo más. Miro un poco que tengo aquí apuntadas algunas cosas. Entonces, de alguna manera, la resiliencia nos va a permitir descubrir fortalezas, desarrollar más fortalezas, porque vamos a seguir descubriendo más capacidades que tenemos. Nos está entrenando, es como el monte que os digo. En lugar de entrenar las piernas, estamos entrenando el alma y la mente y la psique, ¿eh? Y luego recordar esto, que cualquier cosa que nos ocurra,
podemos transformarla en algo que nos va a aportar. Entonces, eso yo creo que es muy, muy, muy importante. Y luego ya para terminar, también hace poco escuché en una entrevista, oí a un psicólogo, ¿no?, de aquí, de España, que decía, en este momento, bien, podemos sentir miedo, podemos sentir rabia, pero no podemos quedarnos en el miedo, no podemos vivir asustados, no podemos vivir enfadados. Podemos sentirlo, pero tengo que ver cómo esa emoción puedo transformarla. Porque, decía él, ahora más que nunca nos toca creer en nosotros. Y ahora más que nunca nos toca pensar a lo grande, decía, pensar en grande, ¿no? Él decía pensar en positivo, pensar en que efectivamente todo va a salir y de aquí vamos a aprender, ¿no? Pensar a lo grande, ¿no? Y imaginar también, ¿no?, cómo queremos construir, qué queremos construir, imaginar cómo quiero construir con mis vecinas, con mi vecindario, con mis amigas, qué relaciones necesito ahora y qué queremos ir construyendo, ¿no?, también en mi comunidad, ¿eh? Así que yo quiero terminar un poco con estas palabras porque ya, no sé, bueno, todavía tenemos tiempo, ¿no? Sí. Yo digo, no sé el tiempo que tenemos. Vale. ¿Eh? O sea que eso es muy... Todavía tenemos unos minutitos, Pepa, todavía. Vale. Bueno, básicamente esto es un poco el centro que yo os quiero transmitir, ¿no? El que la resiliencia la podemos ir construyendo, podemos ir buscando, ¿no? También cada una tiene que ir buscando qué me regula, qué me ayuda a liberar emoción y qué me ayuda a cargar las pilas. Pero desde luego hemos de conectar con esa chispa que todas las mujeres tenemos y todos los seres, porque aquí hay hombres también, no solo estamos las mujeres, todos los seres tenemos, ¿no?, esa chispa que nos hace creer. Y cuando creemos, nos ponemos a soñar. Y cuando soñamos, creamos. Entonces, por supuesto que está siendo periodos difíciles, pero como os digo, vamos a empezar a ver qué me puede ayudar, ¿no?, a manejar mis emociones, a salir de estos estados en los que estoy y tener claro, ¿no?, que existe esa opción y que todo esto que ocurre va a tener un sentido también, ¿no? Nos va a servir para algo, ¿eh? Y no sé si mirar también el chat por si hay preguntas, igual contestar, ¿eh? Luego hay una imagen, mirar. A ver, si hay una pregunta que nos hace Judith, Pepa, nos dice, muchas gracias por sus palabras. Dice, ¿cómo vencer el abatimiento por causa de muerte de amistades o familiares? Muy bien, porque mirar, ese es un tema que es cierto que está ocurriendo, que es el tema de las pérdidas, ¿eh?, y los duelos. Entonces, cuando, bueno, pues tristemente solo podemos salir de ahí sintiendo todo lo que estamos sintiendo el dolor, ¿no? Pero también sabiendo que el dolor nos conecta con el amor y que realmente lo que hemos de darnos cuenta es que ese amor, ¿no?, que yo he sentido por estas personas que no están, ese amor también es el que me va a dar la fuerza, ¿no? A veces la fuerza sale y no sabes ni de dónde, ¿eh? Pero también yo os diría, sentirse abatidas ante un duelo es normal. O sea, no podemos tener miedo de los estados negativos, ¿no? Es normal sentir abatimiento, es normal tener un dolor profundo, es normal no querer a veces ni salir de casa, ni levantarte de la cama. O sea, hay cosas que son normales. Y os digo eso porque el primer paso va a ser que vamos a aceptar lo que me está ocurriendo. Pero vamos a aceptar lo que me está ocurriendo entendiendo que es un proceso de una cicatriz que necesita un tiempito para sanar. No podemos salir corriendo. Cada una tiene un ritmo, ¿eh? Y en ese proceso de esa cicatriz, que yo me siento tan abatida, solo tengo que pensar cada día, ¿qué me hace bien? ¿Qué me haría bien? A mí esa pregunta, ¿qué me haría bien hoy? Yo a veces digo que
preguntarse esto, ¿qué me hace bien y qué no me hace bien? Es como una brújula, ¿no? Es la brújula que nos va indicando un poco el camino. Eso, y saber que hay un ritmo y habrá días que de repente encontraremos esa fuerza, ¿no?, que viene del amor, otros días volveremos a sentir tristeza y enfado, pero con esa pregunta de ¿qué me hace bien hoy? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué me hace bien? Pues voy a salir, voy a pasear, cosas muy sencillas, pero hacerse esa pregunta y hacer. Pero además también os diría, porque al menos cosas que aquí estamos viendo, esta pandemia también está haciendo que el acompañamiento a los seres queridos sea muy complicado o no se haya podido dar, ¿no? Entonces, creo que algo que puede ser muy interesante es crear rituales. Los rituales nos ayudan a poder hacer algo que ha quedado como interrumpido y que una necesita expresar de alguna manera. Es como poder, algo que no pude hacer, ¿cómo lo puedo, ¿no? ¿Cómo lo puedo construir para hacerlo? Entonces los rituales tienen ese papel. Y los rituales nos los podemos inventar. Antes había rituales, de alguna manera, bueno, ahí tenéis toda una cultura también, ¿no?, con la muerte, muy diferente a la de aquí, de Europa. Pero es cierto que en todos esos rituales que había de acompañar, de velar, de estar, de ir al cementerio, todos esos rituales ayudaban a que la persona, los que nos quedábamos, pudiéramos ir asimilando algo y haciendo una despedida. Entonces, cuando eso no se puede hacer, hemos de construir los rituales. No importa que ya haya ocurrido, los podemos construir, nos los podemos inventar. Pues, por ejemplo, bueno, yo qué os voy a decir, pero si vosotras tenéis rituales, ¿no? Pero yo os digo aquí cosas que estamos haciendo cuando no me he podido despedir de un ser querido y me he quedado como ¿no?, a falta de, pues yo, ¿qué les suelo aconsejar? Bueno, busca un lugar que para ti sea un lugar especial, puede ser un lugar en la naturaleza, mejor en la naturaleza, pero puede ser a lo mejor un lugar en tu casa. Pon una foto de esta persona, como hacéis vosotros en los altares, ¿no? Pon flores y sobre todo, escribe una carta con todo lo que le querías haber dicho, ¿no? No puede quedarse nada pendiente. Hemos de intentar concluir, cerrar. Entonces, haz una carta con todo eso que tú le dirías y léela, ¿no? Léela. Y después de leerla, haz algo bonito con ella, ¿no? Haz algo bonito con ella. Pues, por ejemplo, pues hay algunas que me dicen, bueno, pues la he enterrado debajo de una planta preciosa del jardín, ¿no?, que sirva como de abono, ¿no? O, bueno, no, pues la tengo aquí en un libro muy bonito y, bueno, yo lo guardo aquí. Para mí esta carta es muy bonita, ¿no?, muy buena, pero es verdad que necesitamos rituales. Los rituales ayudan a cerrar, ¿no?, a cerrar cosas que no se han podido hacer. Ayudan a decir, ¿no?, a despedirnos. Y cuando se hace eso, una también se queda un poco más tranquila, ¿eh? Pero, y luego lo que os digo, entender que las fases que sentimos son normales, abatimiento, tristeza, enfado. Entonces no hay que asustarse por sentir eso. Hay que entender que yo voy a necesitar un tiempo, pero sí decirme, ¿no?, hacerme esta preguntita, ¿hoy qué? ¿Qué necesito hoy? ¿Qué es bueno para mí hoy? ¿Qué es? Un día será estar tranquila en casa, otro día será hablar con alguien, llamar a alguien. Entonces vamos un poco sintiendo esta brújula interior, ¿eh? Hemos de sentir la brújula interior que me va diciendo por aquí, por aquí, por aquí. Vuelvo a la idea de los grupos, porque claro, al final yo trabajo con grupos y sí que me doy cuenta que los grupos tienen un gran poder, ¿no?, cuando en los grupos podemos compartir, ¿no? Entonces es verdad que los grupos tienen un gran poder y si no un grupo, unos amigos, ¿no?, unas amigas, ¿no?, con quien contar, compartir, ¿no?, desahogarte las emociones. Cuando vamos pudiendo liberar todo lo que vamos sintiendo, porque hablamos, compartimos, lloro, digo lo que siento, todo va transformándose
Cuando no podemos hacer nada es como si se quedara un dique ahí y se queda todo parado, ¿no? Golpeando contra el dique y luego sale de una forma explosiva. Entonces, bueno, pues hemos de buscar esos espacios de compartir y de apertura. ¿Eh? Y de Guerrero, a veces el sentido, entrecomillado lo pone, que se le da al dolor, no es lo mejor ni congruente con la resiliencia. ¿Cuál es tu experiencia en ello? Ay, espera, no sé si entiendo muy bien la pregunta. Que a veces, ¿me la puedes repetir? Ahora, a ver. Que a veces el sentido que se le da al dolor no es lo mejor ni congruente con la resiliencia. ¿Cuál es Vale. tu experiencia en ello? Bueno, a ver, sí, a ver si entiendo bien la pregunta. O si quiere esta persona hacerlo y se explica mejor, yo creo que sería mejor, ojalá pudiera comentar. Por audio, sí. Sí, por audio. Yo sí te preguntaría, tú comentaste que la resiliencia es innata, tienen las personas. ¿Esto significa de todos modos que hay algunas personas que puedan ser más resilientes que otras? ¿O es hasta que te enfrentas que puedes saber que estás resiliente? Pues como todo, ¿no? Como todo, es verdad que habrá personas, sí, como cualquier capacidad innata, habrá personas que tienen una mayor capacidad de resiliencia que otras. Pero lo que las investigaciones ponen en evidencia es que realmente el entorno tiene mucho peso, que es curioso, ¿no? Porque yo me estoy acordando de otra investigación que se hizo, ¿no? No solo el caso de Cirulnik con los campos de concentración. Se hizo una investigación, no sé si fue en Haití, no me acuerdo. Bueno, con niños y niñas que habían perdido a sus padres desde muy pequeños, ¿no? Y lo que veían es que había un grupo de niños donde una gran mayoría eran muy resilientes y un grupo de niños y niñas que no eran tan resilientes. Y lo que descubrieron es que en el grupo de niños que eran casi la mayoría muy resilientes, ¿no? Porque dices, a ver, ¿qué pasa? ¿Que todos los que tienen mayor capacidad innata están en este grupo? No, es extraño, ¿no? Lo que se dieron cuenta es que lo que tenían en común este grupo de niños que después de quedarse huérfanos habían sido tan resilientes era que todos habían encontrado unos familiares que les habían acogido o una comunidad que les había acogido y que les había tratado muy bien, les había dado mucho afecto y les había impulsado hacia adelante. Y otros niños no habían tenido a lo mejor tanta suerte y habían encontrado pues entornos más negativos. Porque sí sabemos que cuando una persona tiene muchas circunstancias muy dolorosas, una tras otra, y no tiene estos espacios donde encontrarse que alguien le da amor y cree en él, se puede romper, o sea, la psique también se puede romper. Por eso es tan importante, ¿no? Los entornos de buen trato, los entornos amorosos, porque son los que van a hacer que tus propias fortalezas realmente las pongas en práctica. Porque si alguien no cree en ti, si alguien no te da afecto, si alguien no te da esa especie de calma dentro de todos los problemas que están habiendo, ¿cómo vas tú a creer en ti, ¿no? ¿Cómo vas tú a darte cuenta de que sí que puedo, ¿no? Entonces realmente es una conjugación de cualidades innatas, ¿no? Pero es muy importante el entorno. Yo casi os diría que más, porque el entorno es el que te hace creer en ti. El entorno, o lo que os decía que hacía esta mujer cuando bailaba, te conectas con algo que te impulsa, que te estimula. Y ese algo, y que te llena, ese algo puede ser algo que me apasiona, como puede ser la danza en este caso, o la gente que me transmite esto. Porque yo sola cuando estoy mal no puedo conectar con la pasión, pero si alguien de fuera me lo recuerda, o de repente me habla bien, o de repente me da un abrazo,
me conecta con eso otra vez. Entonces no es tanto, porque realmente no hay unas cualidades concretas para ser resiliente, no hay unas cualidades concretas. Ni Todo son más nos puede hacer. resilientes mujeres que hombres, o sea, eso no tiene nada que ver. No. Cada persona. Efectivamente. Y para una le habrá ayudado la paciencia y el tesón, a otra le habrá ayudado la capacidad de superación y la inteligencia, o sea, como cualidades innatas no están definidas, ¿no? De estas y estas, ¿no? Todo lo que tenemos nos puede servir, pero el entorno es muy importante, porque el entorno nos da esa, vale, ¿no? Hay afectos. Y esto de... Nos dice Guerrero, B. Guerrero, dice que se refiere a lo que preguntaba la clave que diste número 3 de darle sentido a lo vivido. Dice, en ocasiones algunas personas no le dan un sentido positivo o de crecimiento a lo vivido. ¿Cómo acompañarla en ello? Vale, muy bien, muy interesante, porque es verdad. Hay personas que se quedan atascadas y esa capacidad está, ¿no? La resiliencia forma parte de ellas. ¿Cómo podemos desatascar, ¿no? ¿Cómo podemos empujar eso? Bueno, pues sabemos que la rabia y la culpa son emociones, vamos a decir, peligrosas porque pueden dejarnos atascadas y encadenadas al pasado. Sobre todo la rabia y la culpabilidad. La rabia porque es una energía muy potente, muy complicada de transformar, y la rabia acompañada de un sentimiento de injusticia. Pues resulta que yo no he sido capaz de superar una separación después de 10 años, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy muy enfadada porque aquella persona, mi pareja, se portó muy mal conmigo y no lo ha reconocido todavía, y entonces estoy atascada porque estoy esperando justicia, efectivamente, ¿no? La justicia a veces nos ayudaría en estos procesos, pero ahora hablo más de cuestiones psicológicas, ¿no? Estoy esperando una reparación, estoy esperando que esta persona se dé cuenta y se disculpe, y estoy enfadada. Eso nos deja atascadas, muy atascadas. Podemos estar muchos años. Y la rabia paraliza mi posibilidad de aprendizaje, porque realmente yo no estoy invirtiendo la energía en aprender yo de mi vida. Mi energía está invertida en que quiero que aquella persona se dé cuenta y se disculpe. Y ya sabemos que no tenemos poder sobre otras personas, ¿no? Pero mi energía está ahí. Entonces, eso se tiene que trabajar a nivel terapéutico. Entonces, son procesos de ir entendiendo, ¿no? Que esa rabia realmente te tiene a ti atrapada. Son procesos terapéuticos que hemos de acompañar. Bueno, pues que esta persona hizo lo que tenía que hacer, efectivamente no hay nada que lo justifique, pero que lo reconozca o no lo reconozca, a ti no debería dejarte atascada, ¿no? Bueno, yo digo esta frase, pero esto es un proceso terapéutico, poder comprender. A veces utilizamos la palabra poder perdonar. Es cierto que el perdón también creo que es una cualidad que nos hace resilientes, pero yo también eso lo explico mucho en los grupos. Perdonar no es, bueno, no pasó nada y ya está. No. Perdonar es, entiendo, ¿no? Que tú hiciste algo y hiciste un daño porque no tienes otra forma de hacer las cosas, pero yo ya no me quedo atascada aquí, ya no quedo atascada en esto. Suelto. Perdonar tiene que ver mucho con soltar algo, ¿no? Ya sé que no sabías hacer de otra manera. Yo no quiero volver a algo así, ¿no? Entonces tú haces tu camino, ya entiendo que no tiene que ver conmigo, por tanto yo suelto, ¿no? Suelto. Tus circunstancias, tu forma de funcionar son tuyas. Las mías y mi camino va adelante, ¿no? Esto es un proceso que hay que acompañar en terapia muchas veces. Y la culpabilidad. La culpabilidad es si hubiera hecho, si no hubiera hecho, tenía que haber hecho. Eso es cierto que es muy peligrosa y nos deja a veces muy atascada. En los duelos también. Tenía que haber hecho, ¿no? Entonces, ahí sería un poco justo precisamente lo contrario. Desarrollar una mirada hacia nosotras desde la comprensión de que
yo siempre hago lo que puedo hacer, no hago lo que no sé hacer ni lo que no imagino. ¿Cómo voy yo a imaginar algo, ¿no? O hacer algo que no sé? Hemos de desarrollar una mirada comprensiva con nosotras y perdonarnos, ¿no? Sería nosotras, ¿no? No podemos estar con el pasado, tenía que haber hecho si hubiera hecho, porque yo no sabía nada en el pasado, ¿no? De lo que iba a pasar después, ¿no? Es absurdo, no somos adivinas. Entonces, en cada momento hacemos lo que podemos. Creo que esto es un poco un reconocimiento importante, ¿no? En cada momento hacemos lo que podemos. Lo importante es de esto aprender, ¿no? Y a lo mejor sí que todo esto me ayuda a entender que puedo actuar de otra manera, en otra ocasión, pero seguramente siempre habrá cosas que no haré y que luego me culparé. O sea que esto hay que salir de la culpabilidad, ¿eh? Eso atasca. Entonces, bueno, pues a veces hace falta, ¿eh? La culpa y la rabia, a veces hace falta ayuda, ¿eh? Hace falta ayuda. Y bueno, espero haberle contestado a la compañera, pero es sí, muy interesante poder matizar estas cosas. Así es. Pues, si no hay otra pregunta. Dice aquí Areli, dice, gracias por el mensaje positivo de salir adelante, las adversidades, sobre todo en estos momentos difíciles para todas las personas, y hablo del mundo entero. Muy buena su disertación, de gran ayuda, y pues muchísimas gracias, te dice Mertex. No me canso de escucharla, Pepa, ya te he escuchado en otras ocasiones. Entonces, pues todas muy inspiradoras, propuestas concretas a situaciones concretas. Muchas gracias, dice Judith. Y pues todo el mundo te agradece porque sí, en estos momentos de pérdidas, de ausencias, y sobre todo, pues yo creo que las y los humanos somos mucho de costumbres, Pepa, de que hoy salgo, me tomo mi café, salgo a la calle, voy aquí, voy acá, y todo esto nos ha cambiado, nos cambió esa forma de vivir. Entonces, y nos la cambió de repente, de que no te es permitido por la autoridad ir a ese espacio que ibas, caminar por donde caminabas, y creo que como seres vivos, pues nos sentimos afectadas. Nos sentimos afectadas y vulneradas, claro, en la primera instancia, y a eso se suma las pérdidas que podemos tener. Perdimos esa libertad, es una realidad. Entonces a eso se suman las pérdidas de afectos que no son cercanos, y bueno, aquí en México y en España es igual, y en Argentina, que también fui, en Italia, la gente es muy afectiva, te demuestras el cariño, y eso fue la primer libertad que perdimos con este virus. La libertad de expresar nuestros sentimientos en esa forma física, afectiva, del abrazo, el beso. Creo que eso fue lo primero que enfrentamos, y quizá no nos dimos cuenta porque pensamos que era a corto plazo, vino a largo plazo, y ya fuimos perdiendo otros abrazos de nietos, de hermanos, por la lejanía en que teníamos que estar. Y dentro de eso se sumó que el virus llegó a sus hogares y perdimos la oportunidad de otro abrazo. Entonces, creo que todo se ha sumado, y contra todo tenemos que sacar lo mejor de nosotras y nosotros mismos, y salir adelante. Y es ahí donde la resiliencia tiene que hacerse presente. Sí, pues lo que dices es verdad, Laura, es cierto. Yo creo que es lo que, no sé si lo que más nos está afectando, pero desde luego es muy importante todo el tema afectivo, ¿no? que nos está faltando. Y claro, aquí tampoco nos podemos tocar, ¿no? Nos juntamos, ¿no? Pero bueno, pues mira, yo creo que, por ejemplo, en los grupos a veces nos miramos a los ojos, aunque estemos a 2 metros, ¿no? Con la mascarilla puesta. Es lo que podemos seguir viéndonos. Nos miramos a los ojos y nos decimos cómo estamos, me siento así, me siento así, ¿no? Entonces, poder decir y que alguien lo escuche y alguien lo recoge, como si te abrazara, ¿no? Hemos de buscar formas así. Podemos escribirnos, podemos decirnos palabras, podemos leernos, podemos contarnos un poema. Yo creo que hemos de usar ahora la palabra
¿no? Leernos una poesía, una carta que te he escrito y la mirada, y la mirada. Pero necesitamos, porque fíjate si es fundamental, ¿no? Necesitamos mutuamente transmitirnos eso, ¿no? Es alimento para el alma, ¿no? El afecto, y entonces sí, es cierto, es cierto. Y bueno, pues yo también confío que como humanidad, ¿no? Bueno, de la resiliencia se sale aprendiendo, ¿no? Como hemos dicho antes, aprendiendo. Bueno, pues que también aprendamos cosas y que realmente digamos, esto es prioritario, ¿no? Esto va a ser prioritario. Y hay otras cosas que no son tan prioritarias, ¿sí? Yo estuve hace poco también con un curso y hablábamos de esto de qué largo se está haciendo, ¿no? Cuando pensábamos que iba a ser muy corto. Pero bueno, a la conclusión que llegábamos era un poco lo mismo, decir, bueno, pues nos queda compartir, ¿no? Compartir, expresar, acompañarnos aunque sea así, ¿eh? Y saber qué pasará, porque es cierto, es cierto que pasará, ¿no? También pasará esto y volveremos a encontrarnos y volveremos a abrazarnos, ¿no? Y seguro que va a ser así, ¿no? Pero mientras tanto esas cosas, ¿no? Las miradas, las cartas, ¿no? Los rituales, pues creo que llenan esos huecos, ¿no? Que nos faltan, ¿eh? A mí hay una Así es. imagen que me gusta también mucho, a veces cuando pienso en la resiliencia, pienso muchas veces en un árbol, ¿no? En un árbol, pues seguramente cada una tendremos algún árbol que cuando le ves dices, qué maravilla de árbol, ¿no? Pues fijaros si son resilientes los árboles, o sea, es un ejemplo absoluto de resiliencia, ¿no? Porque habrán pasado temporales, tempestades, sequías y ahí están, ¿no? Entonces yo creo que esa imagen es muy importante, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Y además estamos para poder compartir entre nosotras también lo que vamos comprendiendo, ¿no? Y aprendiendo, ¿eh? Sí, sí. Así es. Creo que hoy ya sabemos el valor que tiene un abrazo y un beso. Ya le dimos la total dimensión a esto. Y te lo digo como una experiencia pasada hace unos días, de los primeros días de febrero, cumplió años un nietecito y le di su obsequio. Así fue a casa y le di su obsequio, como decirlo, en la sana distancia y todo. Y me dijo, yo quería un abrazo y un beso. Entonces, le digo, siempre te regalaba eso y decías que querías el regalo. Bueno, siempre le damos el regalo, pero le decíamos eso, ¿no? Y me dice, hoy quería ese abrazo y ese beso tuyo y de mi abuelo. Su abuelo falleció hace menos de un mes y yo no le podía dar el abrazo. Entonces, fíjate, tiene 10 años, entonces le digo, bueno, ya sabes el valor de un abrazo y un beso. Y no se le va a olvidar nunca. Ya Se tiene sabes que... el valor, ¿no? Que tiene un abrazo. Sí, no se le va a olvidar, efectivamente. Así es, y creo que todos lo tenemos. Desde esta nuestra titular de el Departamento de Capacitación, tu amiga Guadalupe Hernández. A ver, tenía problemas. ¿Ya tienes imagen, Guadalupe? Ay, pero has podido Hola, hola, escuchar. Pepa. Hola. Sí, sí, he escuchado todo. Es que estuve primero con mi celular, pero ya pude entrar a la máquina. Muchas gracias, Laura. Pues aprovecho para agradecerte, Pepa, de mi corazón. Siento la misma alegría que sentí la primera vez que te conocí en Madrid. Tú me invitaste a una celebración, algo de tu grupo cumplía años o algo así, y yo pues era en mi ver para mí misma una extranjera y me incluiste a la reunión, tú fuiste la que me invitó y fuimos a un bar y Ay, es verdad, sí. nunca voy a olvidarlo, te agradezco, me incluiste sin conocerme y eso se grabó Sí en que mi te corazón. conocía. Nos conocimos en México en un curso con Fina. Ah, en Morelos. Eso, pero éramos mucha gente. Sí, 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 sí. Es Pero verdad. sí fue muy significativo para mí que tuvieras esa posibilidad de verme y de hacerme compartir tus afectos. Y bueno, si no te lo había dicho antes, muchísimas gracias. Estoy muy feliz, como me haces feliz ahora, de que tú me lo habías pedido hacía muchísimo, me habías dicho ojalá podamos intercambiar proyectos y gracias a mi jefa
que me apoya y que permite que estemos haciendo esta labor aquí desde el instituto. Pues muchísimas gracias, te abrazo y estoy segura que vamos a continuar. Sí, sí. Pues Sí, fijaros qué cosa más bella nos está trayendo esto, que es que más allá del océano podemos estar juntas, porque no nos lo hubiéramos imaginado, ¿no? Era como, algún día si voy a México, algún día si tú vienes, ¿no? Y de repente esto nos da la posibilidad de que no existen las distancias. A mí eso me parece maravilloso. Y a mí no me gustan las pantallas, ¿eh? No me gusta esto así. Pero por otro lado digo, ¡guau! ¿No? ¡Qué maravilla!, ¿no? gracias por sobreponerte a esa malestar. A mí no me gusta menos que se trate de esto. A mí me hace muy feliz hablar de esto porque yo sé que hay muchas personas que no tienen otra posibilidad de abrir Sí, sí, y darse cuenta que todos somos lo mismo, somos humanos, somos seres sensibles, necesitamos del afecto y del buen trato, pero lograrlo pues requiere de un trabajo personal arduo y profesionales como tú pues nos permiten con sus palabras, la información y la terapia, porque aquí también tenemos maravillosas terapeutas. Efectivamente, efectivamente. Y a veces no hay quien cuide a las terapeutas, entonces Efectivamente, efectivamente. Pues mira, lo del buen trato yo también creo que es uno de los aprendizajes, porque inevitablemente nos va a tocar tratarnos bien a nosotras, buen trato, porque es un viaje largo, ¿no? Lo que decíamos, no es un caminito, no ha sido una carrera de 100 metros, es un maratón, nos hemos de cuidar, tratar bien. Pero luego entre nosotros, ¿no? Yo creo que, o al menos mucha gente está tomando esa conciencia, ¿no? Del buen trato entre nosotros, entre los seres, el buen trato a la naturaleza también, ¿no? Como nos la hemos cargado, ¿no? Se está generando también, ¿no? Toda una sensibilidad hacia el buen trato que me parece, ¿veis? Y esto ocurre porque estamos en una crisis, ¿no? Entonces, ese ejemplo de que es en las crisis cuando descubrimos cosas, pues es verdad, ¿no? Descubrimos la importancia de las cosas. Entonces, mucha gente está ahí, ¿no? Con esta idea de un cambio hacia algo más, un mundo más solidario, ¿no? De buen trato, ¿no? Y como terapeutas es verdad que nos hemos de cuidar, sí, nos hemos de cuidar, sí. Bueno, pues te agradezco nuevamente y solamente para decirles a las personas que están aquí escuchándonos que vamos a tener a Marcela Aguilar Mendoza el próximo lunes en nuestra conferencia de 11 de la mañana. Ella es una psicóloga clínica egresada de la Universidad de Guadalajara, es mi colega, sexóloga educadora de IMESEX y ex jefa de psicología del Hospital San Juan de Dios Zapopan. Ella tiene una práctica que se llama tratamiento a través de la mentalización, que es formación en terapias contextuales. Es candidata a doctora en psicología por la Universidad Marista de Guadalajara y actualmente es directora y cofundadora de Mentalizar México y se dedica a la práctica privada. Un abrazo, muchísimas gracias y aquí nos seguimos viendo y escuchando. Te quiero, Bueno, Pepa, pues gracias. yo también y estamos en contacto y bueno, vamos a seguir buscando formas de encontrarnos. Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias, Laura. Gracias, Pepa. Y aquí, mira, tienes su reconocimiento, te lo haremos llegar. Va a cruzar el Atlántico antes que nosotros podamos por esta contingencia. El Instituto Sinaloense de las Mujeres otorga el presente reconocimiento a Pepa Bofó Ballester por su participación como ponente de la conferencia Construyendo Caminos de Resiliencia en este programa de IS Mujeres, siempre a tu lado, en línea. Y aprovecho este espacio, aprovecho también tu presencia y la de quienes nos acompañan para felicitar a nuestra titular de capacitación, a la doctora Guadalupe Hernández, que el pasado sábado estuvo, pues también cruzando océanos, Pepa, estuvo en la India, así es, hablando precisamente de lo que es México, les habló en la Academia Basaram, de todo lo que es México y también de nuestro contexto cultural, de la situación de las mujeres, de todo eso, pero a mí me enorgullece porque estuvo pues a título también de responsable aquí de capacitación. Me dio muchísimo gusto verla ahí con estas jóvenes y hablando pues del tema que nos apasiona, el género.
Gracias y estoy segura que nos vamos a volver a ver. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Un abrazo. Gracias a todas. Las esperamos el lunes en punto de las 11 con Mercedes Aguilar Mendoza. Gracias. Gobierno del Estado de Sinaloa. En Mis Mujeres estamos siempre a tu lado. Gobierno del Estado de Sinaloa. En Mis Mujeres estamos siempre a tu lado. Gobierno del Estado de Sinaloa. En Mis Mujeres estamos siempre a tu lado. Gobierno del Estado de Sinaloa. En Mis Mujeres estamos siempre a tu lado. Gobierno del Estado de Sinaloa. En Mis Mujeres estamos siempre a tu lado. Gobierno del Estado de Sinaloa. En Mis Mujeres estamos siempre a tu lado.